A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Te escucho bien, compañero. A ver, allá. Sí, bueno, en primer lugar quiero agradecer a los compañeros del taller José Matías Manzanilla por la invitación a estas conferencias que se encuentran realizando cada semana, ¿no? En esta oportunidad sobre los derechos fundamentales en el ámbito laboral. Bueno, mi ponencia en esta oportunidad está referida al tema de la libertad religiosa en el ámbito de las relaciones laborales, ¿no? Así titulado. Y bueno, va a estar dividida básicamente en tres partes. Una primera parte voy a hacer referencia al derecho de libertad religiosa del ámbito laboral en el caso peruano. Una segunda parte voy a referirme a esta temática en relación con el derecho comparado, ¿sí? Algunos ejemplos. Y también, finalmente, una importante temática que es la referida al derecho de libertad religiosa en cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, en primer lugar, el tema de la libertad religiosa en el ámbito laboral peruano. En primer lugar, deberíamos señalar que, como ya se mencionó la semana pasada, este tema de los derechos o el derecho de libertad religiosa en el ámbito laboral está relacionado con lo que en doctrina y en jurisprudencia, principalmente española, se denomina los derechos fundamentales inespecíficos en el ámbito laboral. Ahora bien, básicamente, esta doctrina hace referencia a que, por una parte, existen derechos fundamentales propios del ámbito laboral, como es el tema del derecho de huelga, el derecho de libertad sindical, ¿no? Entre otros aspectos, pero también existen derechos fundamentales que no son propiamente laborales, que en el desarrollo del contrato de trabajo pueden insertarse, pueden actuar, ¿no? Si es que se vulnera uno de estos derechos en este ámbito laboral. Y bueno, esta doctrina, como se ha señalado, surgió a partir de la postura, ¿no? Las teorías del doctor español Carlos Palomeque López en sus diversos libros, ¿no? Uno de sus artículos en 1991 refería justamente al tema de los derechos laborales en la Constitución española. Bueno, asimismo debemos señalar que los derechos fundamentales tienen dos visiones en cuanto a su eficacia, ¿no? Eh, una primera eficacia es la vertical, que se refiere a que el ciudadano puede demandar contra el Estado, ¿no? Por la vulneración de sus derechos. Y por otra parte, la eficacia horizontal, que se refiere a los derechos que no son, o mejor dicho, que son ejecutables frente a los poderes públicos, pero también al ámbito de las relaciones privadas, ¿no? Lo que Ugarte Cataldo señala que implica la posibilidad de ejercer estos derechos también frente al abuso del poder privado, ¿no? Es un término también que repite Bailos en uno de sus libros, ¿no? El abuso del poder privado. Entonces, en el ámbito de las relaciones laborales, el ejercicio de los derechos fundamentales debe ser modulado, armonizado con relación a las obligaciones que mandan del contrato de trabajo y también por el principio de libertad, ¿no? Del empresarial, como bien ha expuesto Renato Farfán. Lo que se traduce con la idea de organización y poder de dirección de la empresa, propio del ámbito de las relaciones laborales. Y bien, la libertad religiosa bueno, en nuestro país, en primer lugar, se encuentra reconocida en la Constitución, en el artículo 2, numeral 3, que se señala, ¿no?, que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. Además, se señala que no hay una conciencia, mejor dicho, no hay una persecución por razón de ideas o creencias, no hay delito de opinión, ¿no?
El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Ahora bien, en cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, ha diferenciado la libertad religiosa de la libertad de conciencia. Por ejemplo, tenemos aquí la sentencia del Tribunal Constitucional 5680-2009-PA/TC, de tal forma que la libertad de religión es la capacidad que tiene toda persona para autodeterminarse en su comportamiento de acuerdo a las convicciones y creencias que tenga específicamente en el plano religioso. En tanto que la libertad de conciencia es la facultad de optar por una determinada concepción deontológica o estimativa de la vida, la capacidad, ¿no?, para razonar o comportarse con sujeción a la percepción ética o moral con lo que se autoconcibe cada persona en su entorno social o en el contexto en el que se desenvuelva, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre estos dos derechos. Por su parte, bueno, aquí mencionamos brevemente la doctrina española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, porque van a influenciar directamente en la ley que se va a dar en el Perú en el 2010. Esta jurisprudencia española manifiesta que existe un derecho de libertad religiosa, o mejor dicho, una manifestación de este derecho en el sentido interno y externo. La esfera interna de la libertad religiosa vendría a ser el espacio íntimo de creencias o la autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso y vinculado a la propia personalidad y dignidad individual. En tanto que la esfera externa es el derecho a manifestar las creencias de forma individual o colectiva, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y los ritos. Por tanto, esta esfera, ¿no?, la esfera externa de la libertad religiosa, es la única que puede tener limitaciones legales. De este modo, en el Perú, en el año 2010, diciembre de 2010, se expide una ley, la ley 29635, denominada Ley de Libertad Religiosa, que va a recoger esta doctrina española de esta doble manifestación de la libertad religiosa, desarrollando además en su articulado estas dos manifestaciones. Así, en el artículo 3 de esta ley, en el literal A, refiere que la manifestación interna está referida al derecho de profesar la creencia religiosa que libremente se elija y a cambiar o abandonar la creencia religiosa que se tenga en cualquier momento, conforme al procedimiento de cada iglesia, confesión o comunidad religiosa, respetando siempre la libertad religiosa individual. Por su parte, los demás literales van a precisar los derechos que configuran la manifestación externa de la libertad religiosa, los cuales podrían ser objeto de restricciones o limitaciones razonables, incluso en el desarrollo de la relación laboral, ¿no?, siguiendo en este sentido la doctrina española. Y bueno, se menciona en estos literales el derecho de practicar preceptos religiosos, ritos y actos de culto, recibir asistencia religiosa por su confesión, elegir para sí o para los menores o los incapaces sujetos a su patria potestad la educación religiosa, reunirse y manifestarse públicamente o asociarse con fines religiosos, también conmemorar las festividades y guardar el día de descanso que se considere sagrado en su religión, prestar juramento según sus propias convicciones religiosas o abstenerse de hacerlo, pudiendo acogerse a otra alternativa de juramento. Y finalmente, recibir sepultura de acuerdo con las tradiciones y ritos de la propia confesión religiosa. Entonces, también debemos mencionar en esta ley el artículo 4, que refiere a la objeción de conciencia, y lo va a definir como la oposición de un individuo al cumplimiento de un deber legal en razón de sus convicciones morales o religiosas. Se ejerce la objeción de conciencia cuando alguien se ve imposibilitado de cumplir con una obligación legal por causa de un imperativo moral o religioso grave o ineludible,
reconocido por la entidad religiosa a la que pertenece. Entonces, con respecto a la protección del ejercicio de la libertad religiosa, el artículo 9 va a señalar que el Estado garantiza a las personas de manera individual o asociada que desarrollen libremente sus creencias y actividades religiosas en público o en privado, y va a señalar también que no hay persecución por razón de ideas o creencias religiosas, debiendo garantizar lo siguiente, y hace un pequeño listado de 3 puntos. Nadie puede ser obligado a manifestar su convicción religiosa. En segundo lugar, los ministros de culto tienen derecho a guardar secreto sacramental. Bueno, esto ya es no tanto relacionado con el trabajo. Y el tercer punto señala que nadie puede ser obligado a participar en actos de culto, a recibir asistencia religiosa o a prestar contribuciones económicas o en especie a entidades religiosas, ¿no? Entonces hay un derecho positivo de realizar un acto, y hay un derecho negativo también de la libertad religiosa de abstenerse de hacer un determinado acto, ¿no? Entonces, pasando a la jurisprudencia en el caso peruano, bueno, como sabemos, este tema de los derechos fundamentales siempre tiene que verse caso por caso. Digamos que a pesar de que existe una ley sobre la libertad religiosa, la jurisprudencia juega mucho en este aspecto, porque se trata de solucionar casos, digamos, particulares, determinándose en el contexto donde se va a desarrollar, eh, no solo el contexto, sino también los tipos de religiones que existen, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional peruano tiene una sentencia muy conocida, muy relevante, que es la sentencia número 895, 2001-AA/TC, que precisa que la libertad de religión comporta el derecho fundamental de todo individuo de formar parte de una determinada confesión religiosa, de creer en el dogma y la doctrina propuesta por dicha confesión, de manifestar pública o privadamente las consecuencias, las consecuentes convicciones religiosas y de practicar el culto. Como todo derecho de libertad, señala, posee una vertiente negativa que garantiza la libertad de cada persona para decidir en conciencia que no desea tomar parte de actos de cultos religiosos, ¿no? Y esta sentencia es a propósito de un caso también muy conocido, que es el caso Lucio Rosado versus E-Salud. En este caso, Lucio Rosado era un doctor, bueno, interpuso una demanda de amparo con el objeto de que no se le obligue a prestar servicios los días sábados, puesto que alegaba afectación a su derecho de libertad de conciencia y de religión, debido a que el empleador E-Salud conocía ¿no? Que este trabajador pertenecía a la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, era prohibido para él realizar actividades laborales los días sábados. Debido, digamos, bueno, se señala en esta sentencia, debido al culto denominado Día del Señor o Día del Reposo Cristiano. De este modo, al programarse el trabajo del mes de febrero en 2001, que incluía los días sábados, ello obligaba a incumplir sus preceptos doctrinarios, señala, o bien a generar inasistencias injustificadas que podrían llevar a un despido, por lo que alegó discriminación por sus creencias religiosas. El tribunal refirió que la libertad de religión comporta el derecho fundamental de todo individuo de formar parte de una determinada confesión religiosa y de creer en el dogma y la doctrina propuesta por dicha confesión, de manifestar pública y privadamente las consecuentes convicciones religiosas y de practicar el culto, así como reconoce su vertiente negativa, lo que hemos mencionado, ¿no? De la libertad religiosa, esta vertiente negativa de abstenerse a practicar un culto. Y bueno, el tribunal señala que este derecho se encuentra relacionado con la libertad de ideas, ¿no? Entonces, lo que decide el Tribunal Constitucional es que se vulneró el derecho a la libertad religiosa del trabajador, por lo que ordenó su reposición.
Igualmente, el Tribunal Constitucional ha señalado que en este caso se configuraba una objeción de conciencia y que si bien en este momento no se reconocía como derecho explícito en la Constitución, bueno, estamos hablando del año 2001, ¿no? La ley que hemos mencionado de libertad religiosa se da recién en diciembre de 2010. Entonces, consideró el tribunal que en caso que una persona en razón de su confesión religiosa no pueda obedecer una orden, se configuraba la objeción de conciencia, considerando este derecho incluido en la numeración abierta de derechos que recoge el artículo 3 de la Constitución. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional estableció que la objeción de conciencia es una excepción que debe ser declarada en cada caso particular, siendo necesario precisar que la objeción no garantiza el derecho a abstenerse de cumplir con una obligación. En el caso particular, el representante del empleador conocía que el demandante practicaba la religión adventista y el descanso de los días sábados, por lo que no se le programó en estos días durante los años 1999 hasta el año 2000. Entonces, respetaba el empleador estos dogmas religiosos del trabajador. El problema va a surgir justamente en el año 2001, cuando se le programa realizar labores los días sábados. Entonces, señala el tribunal que esto no resulta razonable y no se justificó respecto de alguna necesidad institucional, por lo que a su criterio, la injerencia en esta manifestación externa de la libertad religiosa no era admisible. Aquí tenemos otra jurisprudencia también importante, que es la sentencia del Tribunal Constitucional 5680-2009-PA/TC del año 2010. Se trata de un caso de libertad religiosa en su sentido negativo, esto es, de abstenerse de profesar alguna creencia o culto religioso. Bueno, es la sentencia que se refiere al caso de un fiscal de la provincia de Amazonas, en el cual estableció, mediante resoluciones, se estableció en esta fiscalía unas dos resoluciones que señalaba que todo personal de la fiscalía debería participar de determinadas tareas vinculadas específicamente a la práctica de ciertas celebraciones y ritos propios de la fe católica. En detalle, se estableció como obligación la adoración del Niño Jesús y, Sagrada Familia, durante un determinado calendario mensual, en tanto que los meses de mayo y diciembre, esta obligación religiosa era exigible para todos, todo el personal. Se señalaba así que la realización, ¿no?, de una serie de prácticas como el rezo, la participación de todo el personal en las sedes, ¿no?, correspondientes, la realización de misas y procesión al Divino Niño Jesús el 12 de mayo, con la participación de todo el personal, etc. En este caso el trabajador decidió no participar en estas prácticas religiosas del catolicismo. En la sentencia del Tribunal Constitucional se señala algo muy interesante referido a la libertad religiosa, que señala que existen 4 variantes en términos generales de este derecho. En primer lugar, la facultad de profesar aquella creencia o perspectiva religiosa que por voluntad propia escoja cada persona. En segundo lugar, la facultad de abstenerse de profesar cualquier tipo de creencia o perspectiva religiosa. La facultad de poder cambiar de creencia o perspectiva religiosa. Y finalmente, la facultad de hacer pública o guardar reservas sobre la vinculación con una creencia o perspectiva religiosa. Además de citar el artículo 2, inciso 3 de la Constitución sobre el derecho de libertad de religión, la sentencia cita el artículo 50 de la misma, que refiere que dentro de un régimen de independencia y autonomía del Estado, reconoce a la Iglesia Católica como el elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. Además, puntualiza que el Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas.
Por lo tanto, al hacer la evaluación del caso, el tribunal señalará que el hecho de que la religión católica se constituya como un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y que se proclame una evidente colaboración hacia las mismas promovidas desde el propio Estado, señaladas también en la Constitución, no justifica de ninguna manera que desde el ámbito de la administración pública se imponga la práctica de costumbres, ritos y ritos religiosos, por más arraigados que estos resulten en el sentimiento mayoritario de la población. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional va a censurar esta decisión de esta Fiscalía de Amazonas para obligar, digamos, al personal a realizar actos propios de una determinada fe católica. Además, la no participación de ningún modo puede ser considerado como elemento de merituación o de desmérito en torno a su comportamiento o sus capacidades, señala. En el contexto del presente caso, cualquier intento de valoración del trabajador a partir de su no identificación con los credos o creencias de quienes comulgan con sus sentidos religiosos determinado será evidentemente catalogado de discriminatorio y por ende de inconstitucional y prohibido. Entonces, la sentencia va a declarar fundada la demanda de este personal, ¿no?, de la Fiscalía. Bueno, recientemente hay un caso también muy relevante, bueno, del 2015, que es el de una trabajadora que interpuso una demanda contra la empresa de transportes Tours TC, que solicitaba una reposición. Bueno, ella era cobradora y bueno, la empresa señala a ella que comenzó a hostilizarla por haberse, digamos, convertido a la religión pentecostés. Y bueno, la empresa en uno de sus directivas señalaba que todo el personal debería usar pantalón. Entonces la trabajadora señaló que esto contravenía con su libertad religiosa, pues su religión no le permitía usar esta vestimenta. El expediente en este caso del Tribunal Constitucional es el número 5258-2016-PA/TC Junín, para el que quiera revisar y profundizar más en el tema. Bueno, en el tema bueno, en este caso existió una serie de votos para dirimir la decisión. Los magistrados del tribunal dividieron sus votos en la siguiente manera. Los magistrados Ledesma y Sardón votaron en minoría por declarar improcedente la demanda de amparo. Bueno, también hay que mencionar que esta trabajadora fue despedida por este motivo. Por otro lado, los magistrados Miranda, Blum, Ramos y Espinosa Saldaña votaron en mayoría y coincidieron por declarar improcedente la parte de la reposición y fundada en parte la demanda de amparo en cuanto a la vulneración de la libertad religiosa. Y finalmente el magistrado Ferrero votó en minoría por declarar improcedente la demanda de amparo. Bueno, aquí podemos destacar el voto del magistrado Miranda Canales, que señala que en el presente caso se está cuestionando si la recurrente debe asistir a su centro de trabajo vestida con la indumentaria de la empresa o si puede asistir en falda, conforme a sus convicciones religiosas. En esa línea existe una prohibición de la empresa demandada que se puede entender de la siguiente manera. Está prohibido realizar las labores con indumentaria distinta a la otorgada por la empresa. Sin embargo, señala que, bueno, citando el derecho fundamental de libertad religiosa en la Constitución, va a señalar que esta va a primar con respecto a unas decisiones de la empresa que no tienen una justificación. Señala que con respecto a la dimensión objetiva, referido al principio de laicidad, el Estado se autodefine como laico o ente radicalmente incompetente ante la fe y la práctica religiosa, no correspondiéndole ni a coaccionar
ni siquiera concurrir como un sujeto más con la fe religiosa de los ciudadanos. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Constitucional no puede desconocer que las entidades públicas adoptan signos de identidad con un carácter integrador entre sus miembros y por la necesidad de facilitar su reconocimiento e individualización por parte de terceros. Entonces, básicamente refiere que la Constitución, en este caso, defiende la libertad de la trabajadora de poder usar una indumentaria distinta a las obligadas por la empresa, siempre en razón de su credo religioso y que no, digamos, que no se opongan al propio manejo de sus actividades laborales. En cuanto al voto que se encuentra a favor también de la libertad religiosa declarada, ¿no?, por la trabajadora, va a señalar que es posible que su defensa con respecto a la indumentaria se fundamente en el Antiguo Testamento y señala aquí el Deuteronomio 225, puesto que la propia trabajadora no manifiesta directamente este fundamento. Y bueno, el Antiguo Testamento va a señalar justamente esto, ¿no? No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque Yahvé aborrece al que hace tal cosa, ¿no? Y bueno, se va a señalar que la decisión de la empresa no se encuentra justificada, sino que solo se ha tomado esta decisión por una reunión de socios, ¿no?, sin fundamento. Entonces le dan la razón a la trabajadora. Y bueno, en el caso del despido se señala que debe ir a la parte, bueno, a ver, digamos, a que sea resuelto en la justicia ordinaria. Con respecto al derecho comparado, también existen algunos ejemplos muy particulares, algunos controvertidos. Un ejemplo de un caso controvertido va a ser la sentencia del Tribunal Constitucional, un poco antigua, la 19/1985 de febrero de ese año, que señala que una empresa denominada Industrial Dick también vulneró el derecho bueno, es lo que se señalaba, ¿no?, en la demanda, que había vulnerado el derecho de libertad religiosa de una trabajadora. Bueno, esta trabajadora se convirtió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día después de 11 años de relación laboral, ¿no? Entonces, luego de 11 años se convierte a esta Iglesia Adventista. Y la trabajadora va a señalar que y va a comunicar al empleador su deseo de modificar la jornada de trabajo para cumplir con sus preceptos religiosos y descansar los días sábados, pidiendo, bueno, también pedía el cambio de turno o la ausencia de trabajo y la compensación de bueno, de esta ausencia por otro horario distinto, ¿no? O sea, no exigía, digamos, una ausencia de labores solamente de ese día, sino también una compensación. Entonces, pero debido a esta solicitud, la empresa termina por despedirla. La empresa, digamos, la despidió y al cabo de un tiempo, digamos, por el motivo de incumplimiento contractual, disciplinario, por faltas repetidas e injustificadas al centro de labores. Y bueno, este caso llegó hasta el Tribunal Constitucional Español, quien resolvió a favor de la empresa, señalando que dos motivos: que el domingo es un día festivo, bueno, secular, sin especiales connotaciones religiosas, y que por tradición es comprendida como día de descanso semanal. Y en segundo lugar, que los derechos fundamentales no pueden ser utilizados por una de las partes contratantes para imponer a la otra las modificaciones de la relación contractual que considere oportunos. Entonces, en el razonamiento de este tribunal español, la libertad religiosa debe estar en sintonía con las exigencias derivadas del vínculo contractual, especialmente durante la jornada de trabajo y el lugar de trabajo, y su expresión debe ser compatible con el cumplimiento pleno de buena fe de las obligaciones contractuales. Pero esta doctrina fue duramente criticada por muchos juristas, por muchos laboralistas
entre ellos el doctor Valdés Dalré, ¿no? Fernando Valdés Dalré, quienes entendieron que el conflicto no se basa en cláusulas contractuales, sino entre un derecho fundamental a la libertad religiosa y el derecho del empresario a organizar libremente su empresa, ¿no? Otros autores van a destacar que con la negación del amparo a la trabajadora, se traslada la posibilidad del respeto a esta objeción de conciencia en el ámbito laboral al campo del marco discrecional del empresario, ¿no? Entonces va a depender del empresario, entonces la decisión de modificar, digamos, sus decisiones para acomodarse a la libertad religiosa, ¿no? Sin un control. O sea, sin matizar que digamos, esta posibilidad, ¿no? de variación del contrato tiene que ir con el derecho a la libertad religiosa, ¿no? Con respeto a la libertad religiosa. Por lo que sus decisiones deben ser aplicadas en relación con la práctica de lo razonable. Por lo tanto, el poder de dirección, en este caso, lesiona gravemente un derecho fundamental. Y en este aspecto, Carolina Fuentes, en una tesis que tiene sobre la libertad religiosa en Chile, va a señalar que la severidad de la doctrina asentada por esta sentencia, dictada hace casi 30 años, va a entrar en conflicto con la creciente diversidad ideológica, religiosa y cultural de la sociedad española actual, ¿no? Por otra parte, tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Baleares 958/2002 en España, del 9 de septiembre del 2002, que refiere al conductor de la empresa municipal de transportes de España, que se trataba de un transportista que practicaba la religión judía. Durante la jornada laboral, en este caso, acudía con lo que se denomina el kipá, que es una gorra pequeña usada por los judíos en relación con su culto religioso. Luego de consentir la conducta por más de 6 años, la empresa impone a los trabajadores completa uniformidad, prohibiéndole, en este caso, usar esta gorra en horas de trabajo y siendo sancionado este trabajador por conducir con este atuendo religioso, con esta gorra. El Tribunal Superior, bueno, decidió y va a señalar que se debe ponderar hasta qué punto el comportamiento del trabajador a causa de sus convicciones religiosas resulta inocuo para los intereses de la empresa o por el contrario incompatibles con ellos, ¿no? Entonces, en primer lugar, la sentencia va a señalar que se deben ponderar estos derechos. Y bueno, también va a señalar que no consta que la conducta del trabajador haya causado daño o menoscabo a la imagen de la empresa, ni algún trastorno durante la ejecución del servicio, no viéndose razón que justifique la decisión de la empresa digamos, en prohibir este uso del gorro judío, reconociendo el derecho de vestir el kipá durante la jornada laboral de trabajo. Entonces, en este caso, el tribunal español va a decidir a favor del trabajador y de su libertad religiosa de usar el kipá, pero también revisando que este uso de la gorra no impida la realización de sus labores, digamos, cotidianos en la empresa. También en Estados Unidos existe una jurisprudencia muy importante. En Estados Unidos, por ejemplo, bueno, la libertad religiosa es de gran importancia ya tradicionalmente. Ya en la primera enmienda, denominada la Bill of Rights de 1789, ha servido de orientación fundamental para la legislación y la jurisprudencia de este país. Asimismo, en el año 1964 se va a expedir la ley denominada Civil Rights Act, que va a prohibir
entre otros, la discriminación basada en la religión, tanto en la promoción, contratación, como en el tema del despido. Asimismo, esta ley va a crear la denominada Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que es una agencia gubernamental independiente encargada de implementar básicamente esta ley del Civil Rights Act, de, de la prohibición de discriminación en temas de religión. Y entonces aquí surge una jurisprudencia muy importante, también relativamente reciente, del año 2015. Es el caso de Samantha Lauf contra la empresa Abercrombie y Fitch. Bueno, en este caso decide la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? Bueno, en relación con este caso, Samantha Lauf usaba el hijab, que es esta manta que cubre a las mujeres, ¿no? Que practican la religión musulmana. Y se presentó a una entrevista de trabajo en la compañía de moda Abercrombie y Fitch. Bueno, ni siquiera era trabajadora, ¿no? Se estaba presentando para postular a un trabajo. Entonces, el código de vestimenta de la tienda indicaba la prohibición de los empleados de cubrirse la cabeza. Y bueno, y pese a sus buenos antecedentes y a la buena impresión que causó al entrevistador, la postulante perderá puntos y por usar, digamos, este hijab y no obtuviendo finalmente el empleo. Entonces, el LAUF presentó una queja ante esta comisión de igualdad que hemos mencionado, y la empresa alegó que no permitiría a ningún empleado cubrirse la cabeza ni utilizar prendas, ¿no? Bueno, esa ya es su política, ¿no? No permitir a los empleados cubrirse la cabeza ni utilizar prendas de color negro, y que no sabía que la mujer era musulmana, ¿no? Entonces, eso es lo que señala la empresa. Sin embargo, la Suprema Corte de Estados Unidos va a señalar finalmente que el empleador al menos debió sospechar que se trataba de una cuestión religiosa, ¿no? No es que se le ocurrió, digamos, a la trabajadora, y que al rechazar a contratarla estaba motivado por el deseo de evitar acomodarse a esa práctica. Entonces, la Suprema Corte va a condenar a la empresa con un pago de $25.670 por concepto de daños. Además, la Corte eh, parece haber sido más generosa con la trabajadora en la interpretación del deber del empleador de acomodarse a sus prácticas religiosas. Y bueno, señala Carolina Fuentes que parece muy pronto aún esta sentencia para ver, digamos, todos los aspectos que podría derivar en los tribunales inferiores, ¿no? Entonces, con respecto finalmente al tercer punto, sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debemos señalar que los derechos humanos en Europa son protegidos por una estructura institucional supranacional conformada en buena parte a partir de la acción del Consejo de Europa y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Este convenio puede ser considerado como el primer instrumento vinculante de alcance internacional que transformó en obligaciones convencionales precisas muchos de los principios generales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. No sé cómo voy con el tiempo, me avisan si es que he cumplido. Bueno, el artículo 9 de este convenio que hemos mencionado, de derechos humanos y libertades fundamentales, dispone que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos, ¿no? Es decir, ya en este artículo 9
se manifiestan las dos esferas de la libertad religiosa, que es la esfera, digamos, interna y la esfera externa, ¿no? Esfera o manifestaciones. Y esto se va a repetir también en la jurisprudencia que va a generar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En cuanto a la dimensión interna, va a señalar también este Tribunal de Derechos Humanos que se trata del claustro íntimo de creencias o espacios de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso y vinculado a la propia personalidad y dignidad individual, en tanto que el contenido externo hace referencia tanto a las prácticas de culto y la conmemoración de festividades, como la utilización de indumentarias que constituyan expresión de creencias religiosas de quien los porta. Se trata de un derecho que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias creencias y mantenerlas frente a terceros. Entonces, la dimensión externa de esta libertad religiosa va a tener una serie de limitaciones a diferencia de la manifestación interna. Entonces, estas limitaciones van a exigir una triple condición, señala el tribunal. En primer lugar, la restricción debe estar prevista legalmente, ¿no? En cada país que integra ¿no? los sujetos, mejor dicho, cada estado, ¿no? que está determinado por este convenio. En segundo lugar, la restricción debe cumplir una finalidad legítima, conciliando el ejercicio de los derechos fundamentales, mejor dicho, de los derechos individuales y el interés general. Salvaguardar, o mejor dicho, el salvaguardo de valores generales como la seguridad pública, protección del orden, de la salud o de la moral pública y de los derechos y libertades de los demás. Entonces, en razón de estos derechos, puede limitarse la libertad religiosa. Y finalmente, la tercera condición va a ser que la medida debe ser necesaria en una sociedad democrática. Bueno, este punto es el más amplio, el más ambiguo con respecto a los otros, y ha sido utilizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos mayormente como una forma, una vía de escape ante un conflicto que es muy dificultoso. E incluso en ocasiones se utilizó también como una vía de escape bajo la idea del margen de apreciación nacional, ¿no? Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a señalar también que las colisiones más frecuentes entre la libertad religiosa y las obligaciones del contrato de trabajo se van a presentar básicamente en tres formas. La primera va a ser la uniformidad y simbología religiosa, ¿no? La segunda es las derivadas de la adaptación de las condiciones de trabajo para compatibilizar prestación de servicios y condiciones religiosas del trabajador. Y en tercer lugar, los que derivan de las empresas denominadas de tendencia o también ideológicas, ¿no? También conocido aquí en el Perú como empleadores ideológicos. Bueno, estos tres aspectos son los que en su mayoría, digamos, abundan en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y de las tres, las dos primeras es lo que existe en gran mayoría en este conjunto de jurisprudencias. Con respecto a la primera, relacionado con la uniformidad y simbología religiosa, debemos señalar que el uso de uniformes y su compatibilidad con el derecho a la libertad religiosa consiste básicamente en valorar hasta qué punto el trabajo goza de plena libertad del trabajador, ¿no? El trabajador goza de plena libertad para exteriorizar sus creencias religiosas, y en qué medida el empresario se le exige un correlativo deber de respeto de tales manifestaciones, aunque no se ajusten o directamente contravengan las normas de uniformidad existentes en el
ámbito de las organizaciones empresariales. Con respecto al segundo punto, el reconocimiento de la libertad religiosa en el ámbito laboral se ha delimitado mayormente a una vertiente negativa, es decir, la que se centra en el derecho del trabajador a no declarar sobre sus creencias y la prohibición del empresario de indagar sobre las mismas, ¿no? Sobre las creencias del trabajador, o bien el derecho a no ser discriminado por sus convicciones religiosas. Sin embargo, el empresario, si bien se limitaba a seguir una conducta neutra o no confesional, la libertad religiosa, en cambio, cuenta con una, digamos, una dimensión positiva también, en virtud de la cual es necesario sopesar el alcance y significado de una eventual obligación del empresario de adaptar las condiciones de ejecución de la relación laboral, con el fin de armonizarla con la libertad religiosa de sus trabajadores. Bueno, y aquí se insertan las cuestiones que se refieren a las festividades laborales, el descanso laboral semanal, los horarios, la jornada de trabajo y otras adaptaciones de las condiciones sociolaborales, ¿no? Que es la que en menor medida se ha desarrollado según la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Y es lo que también en nuestro caso sucede, ¿no? Mencionaremos la jurisprudencia del 15 de enero del 2013, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que va a resolver una serie de demandas, ¿no? Unas 4 demandas en total, y es el denominado caso Egueida y otros contra el Reino Unido. En este caso, una de las demandas señala que la empresa British Airways en el año 2004 introdujo un nuevo uniforme. Era una empresa aérea, ¿no? Introdujo un nuevo uniforme, sustituyendo la tradicional blusa de cuello alto por una blusa de cuello abierto para las mujeres. Y bueno, la guía de la empresa sobre los uniformes señalaba que para el uso del uniforme señalado, en general para el uso del uniforme, que debe limitarse cualquier accesorio o prenda de vestir que por motivos religiosos deba llevar el empleado o en todo caso debe estar cubierto. Y si esto no es posible, por su naturaleza, se requeriría del uso de este objeto a través de la aprobación de la jefatura local. Además, prohibía cualquier joyería por parte de los trabajadores, ¿no? El uso de cualquier joyería. Si bien autorizó el uso de los turbantes denominados sig para los varones y el jihad, ¿no? Que hemos mencionado, este velo que cubre a las mujeres musulmanas, en el caso de una trabajadora denominada de nombre Nadia Egueida, que era practicante del cristianismo copto y trabajadora de la empresa aérea, comenzó a llevar en el año 2006 una cruz a la vista, entendiendo como signo de compromiso con su fe. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a señalar que el hecho de que el empresario pueda o tenga ese poder para dictaminar, digamos, el uso de uniformes de los trabajadores, no implica la prohibición de llevar signos religiosos por parte de estos, aunque sean visibles, siempre que estos resulten inocuos y haya existido tolerancia previa empresarial en relación con la utilización por parte de otros trabajadores de prendas religiosas, ¿no? Como hemos visto, a los practicantes de la religión musulmana sí se les permitía el uso de su indumentaria, y en el caso de la trabajadora cristiana, no. Entonces, la conducta empresarial se presenta como desproporcionada, arbitraria e innecesaria, ¿no? En palabras de este Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y vulneraba así el artículo 9 del convenio que hemos referido. Pero en esta misma sentencia trae a colación otra demanda, ¿no? Resuelve otra demanda de una trabajadora denominada Shirley Chaplin,
que es una cristiana practicante y enfermera de un hospital público. Y bueno, la sentencia de este tribunal resultó completamente distinta. El hospital en este caso contaba con una política de uniformes que establecía minimizar el riesgo de infección cruzada, obligando al personal a reducir al mínimo el uso de joyerías. Entonces, el uso de joyerías, en este caso de la trabajadora que utilizaba un collar con la cruz, le fue denegada, ¿no?, por parte de la empresa. Y bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que la decisión de la empresa estaba motivada, pues buscaba proteger la salud y la seguridad de los pacientes y de los propios trabajadores. Y también el tribunal entiende que el derecho de la trabajadora a manifestar su religión debe ceder a favor de otros derechos merecedores de protección, en especial los relacionados con la seguridad y salud de los propios trabajadores y también la seguridad y salud de los terceros, ¿no?, de los pacientes incluso. Entonces, hemos visto que las decisiones de la jurisprudencia en el derecho comparado resultan en muchos casos cuestionables y en otros casos, como básicamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, muy razonables, ¿no? Y esperamos que el Tribunal Constitucional en el Perú, así como el Poder Judicial también en nuestro país, tomen en cuenta estas decisiones de la jurisprudencia comparada, básicamente del Tribunal Europeo, que nos parecen más razonables, así también otras decisiones, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no?, para poder también implementar, ¿no?, esta doctrina en el Perú y pueda establecerse una adecuación de los derechos de libertad religiosa del trabajador con respecto al derecho también fundamental establecido en la Constitución de libertad de empresa por parte de, bueno, del empresario, ¿no? Bueno, eso sería básicamente un aspecto general sobre el derecho de libertad religiosa en el ámbito laboral, también desde una perspectiva comparada, ¿no? Muchas gracias.